Bueno, aquí en Hebreos vamos a entrar pensando no en que sabemos, ni con la holgura académica de pensar que sabemos algo. Más bien vamos a permitir que en Hebreos sea el Espíritu Santo el que nos abra la revelación, añadida desde luego a nuestra lectura juiciosa de la palabra. Hebreos es un libro de solo 13 capitulitos que tú y yo podemos leer fácilmente en menos de 20 minutos, media hora máximo. Así que les animo a leerlo siquiera una vez al día, durante varias semanas, para que se nos haga familiar la lectura, pero también cuando abramos podamos compartir la revelación. Hebreos es un libro a través del cual Dios habla, Dios Padre habla a través de su Hijo. Hablamos del Señor Jesucristo desde luego, pero también es un libro que nos va a informar de que el Señor Jesús no empezó a existir a partir de su nacimiento de María. Por el contrario, nos habla de la preexistencia del Cristo de Dios, del Hijo de Dios con mayúscula, y que en ese Hijo Dios decidió, el Padre, a través de Él generar la creación, a través de Él revelarse, darse a conocer, a través de Él redimir, a través de Él gobernar. Y es un tema que no está a discusión. Dios no trae el libro de Hebreos como para que opinemos o evaluemos si eso estuvo bien así o no. Dios simplemente decidió que en Cristo Jesús se dieran todas las cosas referentes a la Trinidad y su relación con toda la creación y todas las creaciones. Dios lo ha decidido así y no está puesto a discusión. Punto. No vamos a entrar a lucubrar quién escribió o no escribió Hebreos, así como tenemos la claridad de las otras cartas, ni en última si era solo para creyentes hebreos o incluida también a los gentiles. Permitamos que el Espíritu Santo nos hable y nos vaya llevando en la dirección juiciosa de hijos e hijas que podemos tener gracias a que eso somos, familia de Dios. Entonces acá el capítulo 1 comienza con este versículo, Dios. Para nosotros ya es familiar saber que cuando está hablando de ese Dios, está hablando de Dios Padre, y nos habla de la relación que Dios ha tenido con la humanidad. Específicamente se va a referir a la forma en cómo empezó a hablarle a su pueblo hebreo. Por eso dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. Si tú y yo tomamos el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, vamos a encontrar una cantidad de libros y de profetas y de profecías y de escritos a través de los cuales Dios tuvo siempre una conversación con la humanidad, anunciando no solamente el primer pacto que fue en Moisés, sino que también anunciaba detrás del velo del Antiguo Testamento el nuevo pacto que precisamente es bajo el cual ahora estamos nosotros. Sin embargo, nos muestra que también habló antes de la ley, aún desde el proceso de lo ocurrido en el jardín del Edén. Pero aquí en este primer capítulo vamos a entender que la intención de Dios es mostrarnos que el centro de todo esto es la Trinidad y que el centro de toda esta relación y de toda esta situación es el Hijo, el Cristo, el Señor Jesús, y que nosotros ocupamos un lugar, indudablemente. No estamos diciendo que somos nada o que somos cualquier cosa, pero el asunto de Dios es que quiere que lo veamos a través del Hijo, que es Dios. Entonces por eso comienza diciendo el autor, Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Inmediatamente valida todo el Antiguo Testamento. Y cuando habla de los padres, está hablando de los patriarcas, obviamente, y de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel y de todos sus profetas. Los patriarcas hebreos son el punto de referencia para decir Dios habla. Otra cosa es que no lo hayan escuchado o no lo hayan entendido, pero también estando este libro en el Nuevo Testamento nos muestra la conexidad, el nexo que hay, el hilo perfecto de Dios, de un Dios que siempre habla. Y también nos va a hacer referencia de que todo lo que el Antiguo Testamento menciona era como tras el velo, en sombras, para lo que iba a venir. Todo lo del Antiguo Testamento no es ni siquiera preparando nuestra redención, que está incluida, nuestra salvación, que está incluida, nuestro reinar con Cristo en el momento de que todo ya esté consumado. Por el contrario, era una preparación para mostrarnos que en Cristo Jesús está toda. Entonces el Antiguo Testamento lo que hace es preparar el camino para Jesús, el Cristo. Usted y yo que ya conscientemente y por madurez hemos ocupado nuestro lugar y sabemos que no somos el centro de este asunto, podemos a la vez, como acabamos de leer en Apocalipsis 5, unirnos a ese coro de criaturas y a ese coro de ángeles y a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes y a todas las criaturas de toda la creación para alabar verdaderamente al que se debe alabar y adorar, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, no fueron pocas, y de muchas maneras, no fue de una sola forma, en otro tiempo, a los padres por los profetas, desde el versículo 1 sabemos cuál es la intención de Dios a través de esta carta. En estos postreros días, es decir, a través del tiempo, Él logra mostrarnos que hasta hace 2000 años, que el Señor Jesús viene, y entonces nos damos cuenta que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. A partir de ese momento, el comunicador de la Trinidad ya no son los profetas, ya no son los patriarcas, sino que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y miren que ese Hijo está ahí con mayúscula, no es porque sea un error de ortografía, sino que Hijo ahí es un título que se le da a el Cristo de Dios encarnado, al Cristo de Dios que al manifestarse según Gálatas 4:4 a su debido tiempo, entonces todo el que quiera, en cualquier generación, de allá hasta acá y de aquí en adelante, con el Padre, debe hacerlo a través de su comunicador, que es ¿quién? El Hijo. Entonces nos van a presentar la cruz como un motivo de orgullo, porque para el hebreo tradicional venían bajo la sentencia: maldito todo aquel que sea clavado en un madero, lo que para ellos se había entendido como una vergüenza, porque era la muerte más pueril. Va a presentar ahora el Espíritu Santo a través de este escritor la cruz como un motivo de orgullo, y entiéndase bien la palabra orgullo dentro de toda la espiritualidad que podamos imaginar y no dentro de la carnalidad en la que manejamos esa palabra. Entonces presenta la cruz como un motivo de excelencia y no una humillación a través de la cual avergonzarse, porque nos va a mostrar entonces que la cruz no fue una vergüenza, sino que fue centro en el asunto de la renovación de todas las cosas. Otra cosa que Dios está diciéndonos a través de este pasaje es que debemos poner los ojos en el Señor de la cruz y no en la cruz del Señor, porque para ellos morir en la cruz era
una humillación y un oprobio, pero se les olvidó colocar los ojos donde debía ser, y era en quién moría en la cruz. Este asunto cobra mucho interés, y en esta primera lectura seguramente no vamos a ver todo lo que hay ahí, y jamás lo podremos ver en toda su dimensión, pero por lo menos sí vamos a chapucear con estilo. Entonces, el asunto acá es que vamos a estar en torno al Hijo de Dios y a la revelación que ese Hijo de Dios trae de la relación que Dios quiere, el Padre, por el Espíritu Santo, tener con sus creaciones. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Aló? Ayúdenme. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Muy bien, necesito mucha retroalimentación en este tiempo. Podemos encontrar muchos versículos que vienen ahí por el Espíritu a la mente. Recuerden que dice: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. Él y yo somos uno. Entonces, en estos postreros días, Dios ha decidido hablar por el Hijo. A este Hijo, Él ha constituido heredero de todo. Como ya hemos abierto con juicio las Escrituras, ya empezamos a mirar el sentido de la dimensión de ser hermanos de Cristo. Porque si Él es el heredero de todo, y a nosotros se nos ha hecho hijos e hijas, ¿qué somos de Él? Coherederos. Es que el cambio de familia se siente, y a un lugar estratosférico, pero no para envanecernos, sino para darnos cuenta de la profunda misericordia que Dios ha decidido tener. En este caso, hablemos de nosotros y de todos aquellos que hemos sido redimidos a través de este comunicador llamado el Hijo, el Cristo, el Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Esto de ser constituido heredero de todo también nos va a dar mucha madurez en cuanto al entendimiento de que no ha habido jamás una lucha de brazo a brazo entre Dios y el ángel caído llamado Satanás por el poder. No, es que cuando el Padre constituye al Hijo encarnado heredero de todo, le está dando al Señor no una pelea para derrotar a alguien, sino que le está entregando una herencia que Él, al encarnarse, vino a ser efectiva. Él no vino a usurpar nada. El usurpador es otro. ¿Estamos ahí? Esto es clave. El derecho legal que al Señor Jesús le es atribuido al constituirlo como heredero de todo, lo hace amo absoluto de todas las cosas. Para nosotros la palabra todo puede tener límites, para Dios no. Cuando Dios dice todo, es todo lo que nos podamos imaginar, todo lo que podamos alcanzar a conocer, todo lo que podamos alcanzar a pensar que es, y mucho más allá, ad infinitum. Todo es todo. Entonces, el Señor Jesús no viene a pelear por una herencia, Él viene a hacerla ¿qué? Efectiva. Eso tiene que estar claro. E inmediatamente aparecen muchos sofismas de distracción de esa supuesta lucha que hay entre las tinieblas y el príncipe de las tinieblas y el Señor Jesús, que es la luz que vino a este mundo. Bien. De ese Hijo, de ese heredero de todo, el Padre nos dice a través del Espíritu Santo en esta carta que en Él y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Es decir, Jesús es dueño porque es heredero de todo, es creador porque Él lo hizo todo, y además es heredero porque a Él le pertenece todo. Si tú y yo leemos atentamente, que debemos repasarlo, Colosenses capítulo 1, ahí podemos empezar a entender que dice: por medio de Él fueron hechas todas las cosas,
en Él y para Él. Todo gira realmente, desde el principio en la Escritura estuvo claro de que todo este asunto gira en torno al Señor Jesús, que es Dios encarnado. Otra de las cosas es que podemos empezar a mirar desde ya, por andar detrás de las añadiduras, que son las que supuestamente nos favorecen, a veces tomamos el asunto de la salvación y que la cruz fue para bendecirnos totalmente. Pero después de una lectura juiciosa que hagamos de Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que el asunto de la cruz era para honrar, glorificar y exaltar única y exclusivamente a Dios. Todo era para Él, y en Él y por Él. Entonces, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces acá el Espíritu Santo nos está aclarando que Jesús es el dueño, es el creador y es el heredero de todas las cosas. Y lo que nos está diciendo este escritor a los hebreos es que rechazar que el Señor Jesús sea la persona a través de la cual decidió hablar y reconciliarnos con Él es una completa locura. El ser humano que rechaza esta bondad de Dios en Cristo Jesús realmente está completamente loco y desquiciado y sumido en la vanidad de sus pensamientos para siquiera pensar que puede refutar esta situación. Vuelvo a lo del principio. Esta carta fue escrita no para poner un tema de discusión, sino para decir lo que Dios decidió que fuera y punto. Él no está colocándonos a ver si tal vez. Entonces, basados en esto, el Señor no venía a negociar, Él venía a derrotar y a expulsar a aquellos que de alguna manera se estaban o se habían abrogado el supuesto derecho de ejercer poderes y de ejercer dominios que jamás les pertenecieron. ¿Sí me hago entender? ¿Está claro? Muy bien. El cual vuelve y se refiere a el Señor Jesús, al Cristo, al Hijo. No me puedo cansar de repetir esto. Siendo el resplandor de su gloria. Tuvimos que tomar y dividir cada versículo y cada cosita porque son grandes y enormes lingotes de revelación que hay. Uno no puede pasar a la carrera por aquí. O sí puede, pero en la segunda lectura va a ir más despacio, en la tercera va a ir más despacio, en la cuarta va a ir más despacio, en la última vas a ver y a ver cosas tremendamente claras que uno no había visto por andar buscando cosas. Y el asunto era andar buscando lo que Dios quiere que busquemos, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cuando habla de este Hijo, está hablando de la misma esencia, de la misma naturaleza del Padre. Mire lo que acá el Espíritu Santo está siendo bien cuidadoso de advertirnos que el Hijo de Dios, que el Cristo de Dios, que el Señor Jesús como tal no inició o apareció como un creado, sino que Él es el creador. Que Él no inició su secuencia en la historia hace 2000 años, sino que Él es preexistente al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Y además nos va a mostrar que jamás vino a improvisar. Y jamás vino únicamente para redimirnos a nosotros porque habíamos caído. De hecho, vamos a mirar que Él no nos hizo para caer, sino que dentro de todo su preconocimiento y su presciencia por ser Dios, todo estaba milimétricamente calculado. No hay nada por fuera del poder glorioso de Dios. Entonces, al decir que Él es el resplandor de su gloria, nos está contando que es de la misma naturaleza del Padre. Mejor dicho, es su imagen misma. Es Dios el Padre hecho visible. Se dio a conocer visiblemente y palpablemente a través de este Hijo, al cual decidió ser y constituir heredero de todo. ¿Cómo el autor no quiere que lleguemos a pensar que hay alguna improvisación? Avanza y dice que Él, como nos acaba de decir, con respecto al Hijo, en esta segunda parte del tercer versículo dice, y la imagen misma de su sustancia. Básicamente, en el Señor Jesús vemos a Dios.
Miren que no empieza como las otras cartas, miren que no empieza como los evangelios, a excepción del evangelio de Juan en los primeros 18 versículos en el capítulo 1. Es más parecido a Apocalipsis capítulo 1, en donde ya vemos al Señor Jesús en todo su esplendor, y lo vamos a ver desarrollado en todo Apocalipsis. Al decir que la imagen misma de su sustancia, nosotros debemos entender que el Señor Jesús, el Cristo de Dios, su Hijo, al que constituyó heredero, cuando uno ve a Jesús, y nosotros más dichosos que sin verlo creemos, estamos viendo la Trinidad. A eso se refiere. Hay una revelación completa y la imagen misma de su sustancia. Vuelve y dice, Dios cogió la plastilina, la hizo todavía más asequible y vuelve y nos repite y dice acerca de ese Hijo: y quien sustenta algunas cosas. ¿Qué dice? Todas. Volvemos a la amplitud de el todo. Allá lo hizo heredero de todo, y no solamente las hizo, sino que para poder seguir funcionando y seguirse desplegando, todas esas cosas las sustenta con la palabra de su poder. Aquí hay algo maravilloso que lo vamos a ver después reflejado en el capítulo 11, versículo 1, cuando dice que por la fe entendemos que por la palabra de Dios se constituyó el universo. No recuerdo bien el pasaje. Lo que está diciendo acá es, vea, el Señor Jesús con hablar tiene. Si tú y yo vamos a Génesis capítulo 1, podemos verlo. Y dijo Dios. Ese y dijo Dios, estamos viendo que cuando Dios dice, por el solo hecho de ser Él, crea, hágase la luz, sepárense las aguas, etcétera, etcétera. Y ahí vemos todo ese proceso creador. Pero sin embargo, cuando Él está acá en la tierra, recordemos pasajes en los evangelios que ya debemos tener ahí por nuestra lectura juiciosa, que el Señor Jesús con hablar tiene. Por ejemplo, alguien le preguntó: Señor, si quieres me haces tal milagro. Y Él dijo: quiero. Y se hacía. Pues no dice, espérate, yo consulto a ver si no estamos en sobregiro de milagros. No. Cuando estaba frente a la tempestad, los discípulos todos asustados, y Él se levanta porque lo despertaron, le ordena a la tempestad que se calle, y hubo una gran bonanza. Por el solo hecho de hablar, el poder de su palabra es creador. Al hacer, al hacer milagros, no era porque era algo casual o porque alguien le había delegado el hacer milagros, sino que Él es Dios, el Dios encarnado, pero que por ser la sustancia y la imagen misma de Dios, esas cosas siguen fluyendo en Él. Simplemente porque Él es. Recuerden que Él se le presenta a Moisés y cuando Moisés le dice: ¿y cómo te llamas? Él dice: yo soy el que soy. Sí, básicamente lo que le dijo es: no me ponga name que no tengo, ¿cierto? Simplemente le fluye. Así es Él. El Señor Jesús es Dios. Con esto de la lectura juiciosa de la palabra, al aislarnos completamente de estar llenando nuestra mente de qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos, entramos realmente a estrenar cerebro. ¿Y para qué era realmente la mente que Dios nos dio para renovar habiendo nacido de nuevo? Entonces, este Hijo, el Cristo de Dios, el Señor Jesús, es sustentador de todo y por la eternidad. Como todo lo que el Señor Jesús decide es eterno e involucra la actividad del Padre, del Dios Padre, y del Dios Espíritu Santo. Tenemos que ir muy lento porque si nos vamos a ir a la carrera nos podemos perder muchas cosas. Ahora, no solamente nos ha mostrado en los anteriores versículos, y lo va a seguir demostrando durante toda la carta, la preexistencia, que Él no empieza ahí, sino que ya venía. Ahora nos empieza a hablar de algo que Él hace cuando ya se ha encarnado. El Señor Jesús, que no deja de ser Dios, pero es perfectamente hombre. Ojo que acá el Señor Jesús no vino a hacer trampa, Él no vino a disfrazarse de hombre, Él se hizo hombre. Por eso en los evangelios vamos a encontrar que le dicen el Hijo del Hombre. Ahorita vamos a desarrollar más esa idea si Él quiere.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, Él recuerda que, el Espíritu Santo nos recuerda que este Hijo, que este Cristo encarnado, que este Señor Jesús, es perfectamente hombre y es perfectamente Dios. Él decidió hacerse hombre, pero por hacerse hombre jamás dejó de ser Dios. Y uno dirá, pero ¿cómo es eso posible? Y entonces el cielo nos responde a través de pasajes que dicen, para Dios no hay nada que imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A la vez esto nos va a pegar un jalón tremendo, porque cada uno y cada una estamos pasando por circunstancias propias del terreno que estamos pisando y de la época que estamos viviendo y de las situaciones que estamos teniendo como humanos. Pero esto nos va a abstraer y nos va a colocar realmente en la posición de que es ser hijo e hija de Dios y ya no ser personas llevadas a la deriva por las circunstancias. Las circunstancias ya no son nuestro derrotero. Nuestro derrotero es nuestra posición en el Cristo de Dios, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús, a través del cual el Padre y el Espíritu Santo han decidido comunicarse. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ya sabemos, recuerden, al caer la primera pareja, entonces cayeron bajo pecado. De ahí en adelante, la raza humana perdió su posición y siguió naciendo bajo pecado, sea cual sea el linaje del que vengamos. Siempre tenemos que referirnos a la primera pareja. Y por esa misma razón cometíamos pecados. Para eso hubo que efectuarse una redención, que vamos a ver que no es el centro de esta historia, sino que siempre será girando en torno al comunicador del Padre, que es el Hijo. Dejemos también esto ahí con una puntillita en la pared y después lo vamos desarrollando. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nuevamente, el Espíritu Santo sabe, bueno, esta gente ya me leyó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿qué sigue? Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿qué sigue? Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, Filemón, y están aquí en Hebreos, o sea que ya ellos vienen con toda esa información que ya he convertido en formación. Entonces miren que en un solo versículo ¡prum!, nos pasa todo el ministerio terrenal del Señor para podernos lanzar a lo que ahora nos quiere tirar. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces pase por ahí de una vez el nacimiento, la concepción virginal, el nacimiento, todo con Pilato, etcétera, etcétera. Pasen un segundito por la cruz. Y después de esa cruz viene la sepultura y la resurrección. Por eso este autor dice, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Él vino con una misión. Esa misión, una vez cumplida, el Señor no tenía por qué seguir estando acá, sino que ahora iba a volver al lugar de donde había salido. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, que es una bomba superatómica, cuando uno lee Juan bajo esta revelación, él se mantiene diciendo, ay, ¿cuándo será que vuelvo a estar con el Padre? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? Él se está refiriendo mi comodidad siempre estará a la diestra del Padre. Vengo acá porque como Dios hemos decidido tener algo, pero mi verdadero lugar está ahí. La misión, entonces, cuando dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ya vemos que por allá Isaías tuvo un medio viso en Isaías capítulo 6, vemos todos nosotros ya con la fortuna de que tú ya tenemos Apocalipsis, ya tenemos Judas, ya tenemos Primera, Segunda y Tercera de Juan, Primera y Segunda de Pedro, tenemos Santiago, todas esas cartas que vienen a desarrollar más el pensamiento de los evangelios. Entonces ahora entendemos que lo que Esteban vio cuando era apedreado y el cielo se abre y puede ve al Padre y al Señor Jesús a su diestra. Entonces, no solamente era preexistente en la eternidad, tuvo su lapso en el tiempo y espacio con la humanidad, pero hay una eternidad a la que Él vuelve y es esa eternidad y en esa esfera donde siempre se mueve. Por eso Él vino a decir, he venido a traerles vida y vida ¿qué? Eterna, vida eterna.
Entonces Él quiere meternos en la dimensión de la eternidad, sacándonos de esta fractura del tiempo y del espacio que tanto nos limita. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, como la misión ya estaba cumplida, el lugar de suyo, de heredero de todo, donde siempre ha estado, es estar a la diestra de Dios. Es de donde Él gobierna y ha gobernado siempre, nunca dejó de hacerlo. Es más, es de donde Él intercede. Si tú y yo viajamos a Romanos 8, vemos que el Señor Jesús intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros, y vamos a ver por qué. Y también cuando vamos a Apocalipsis, recuerden que vemos un Señor, un Jesús, que siempre ha intercedido delante del Padre. Entonces es el lugar preferido, es el lugar nato de Él, es donde Él siempre ha estado y estará, es donde siempre y eternamente estuvo y estará. Él no es un aparecido. Aquí los aparecidos somos otros. Entonces, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente entre los hebreos hay un desviado culto hacia los ángeles, también entre nosotros, y después de tantos años a nivel latino, vemos una cantidad de libros y de libritos y de reuniones y de cositas en torno a. En este siguiente punto, el escritor a los hebreos va a ser utilizado por el Espíritu Santo o usado por el Espíritu Santo para aclararnos como... Quiero aclararles el asunto de si este Hijo, este heredero de todo, este Cristo, este Jesús, es inferior o superior a los ángeles, ¿vale? Eso es lo que Él quiere desempolvar de una vez. Hecho tanto superior a los ángeles. Hecho. Al reincorporarse a su lugar, entonces el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Señor Jesús, tiene una posición que nunca dejó de tener, pero después de haber hecho toda esa vuelta, que es más que un ángel. Y entonces, como le está explicando en parte este escritor a los hebreos, a los creyentes hebreos, que ya tenían conocimiento, ya sabían quién era Jesús, etcétera, pero que en capítulos después vamos a ver que estaban queriendo retornar algunos de ellos a las tradiciones judías, es más, volverse al antiguo pacto. Él empieza desde ya a colocar las cosas en su punto, pero lo hace como lo hace el Evangelio de Mateo. En la lectura juiciosa que hemos tenido del Evangelio de Mateo, notemos que hay más referencias al Antiguo Testamento que en todos los otros 3 evangelios. ¿Por qué? Porque Él va a mostrarnos que en el Antiguo Testamento todo ya estaba dicho acerca de este Hijo que ha sido constituido, acerca de este heredero que ha sido constituido como dueño de todo, acerca de este Señor Jesús, que es el Cristo hecho hombre. Entonces, cuando empieza a decir, hecho tanto superior a los ángeles, al reincorporarse a su lugar, porque recuerden que Él se hizo 100% hombre, cuando retorna ahí, no es que fue en alguna ocasión inferior a un ángel, sino que por haberse hecho 100% hombre, al retornar a la diestra de Dios, vuelve además con más títulos. Entonces vamos a verlo con base en las escrituras hebreas, porque recuerden que comenzó diciendo, Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, jamás va a perder el hilo del Antiguo Testamento, ubicando a los creyentes hebreos y dándonos una luz impresionante a nosotros los creyentes gentiles, que somos hijos e hijas. ¿Por qué es hecho superior a los ángeles? Miren que Él no va, digámoslo así, a chicanear con su hecho de soy Dios. No, como hombre, dice que una vez realizó toda esa labor, que pasamos en un momentico en ese versículo 3, y lo volvieron a sentar en el trono, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿por qué tiene más excelente nombre que los ángeles? 1, porque es hijo, Él no es criatura. Él es creador, no es creación. Él es Señor, no es súbdito. Ahora, ¿por qué se hizo hombre? El capítulo 5, versículo 8 nos dice que Él aprendió obediencia estando en esta condición de hombre. Entonces, al
estar nuevamente en el trono, pero ya habiendo pasado por la etapa de ser humano, vuelve con un excelente nombre. Recuerden que nos dice, y en el nombre de Él se doblará ¿qué? Toda rodilla. No solamente tiene todos los títulos, digámoslo así, a nivel deidad, sino que ahora tiene todos los títulos a nivel criatura, como se hizo. Es fácil de entender desde el punto de vista de la revelación, porque es hijo y no criatura. El problema de eso es cuando uno entra académicamente sin haber nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo sin renovar la mente por la lectura juiciosa de la palabra, como al menos nosotros lo estamos haciendo. Porque es hijo y no criatura. ¿Por qué heredó más excelente sacrificio? Porque aprendió obediencia. Capítulo 5, versículo 8. Entonces él no llega a asumir, sino que llega a reasumir cuando ha pasado por ese ciclo. Entonces él tiene un nombre más excelente, más excelente. Esa es parte de esa herencia. Lo decidió que él fuera heredero de ¿cuántas cosas? De todo, de todo. Muy bien. Entonces, el escritor a los Hebreos empieza con una serie de preguntas y él bombardea a su audiencia de hace 2000 años, y a nosotros nos queda ya supremamente claro porque tenemos toda la trampita del Nuevo Testamento completo y ya leído y con toda esta madurez. Entonces él se queda mirando a su audiencia y le dice, a ver, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Imagínate que él no deja ninguna duda. Entonces, como estos amigos tenían vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, podían ponerse a revisar desde Génesis hasta Malaquías y jamás iban a encontrar un testimonio de que el Padre le hubiera dicho a uno de los ángeles lo siguiente. Básicamente la respuesta a esto es ¿a cuál de los ángeles? A ninguno. Esa es la conclusión a la que el Espíritu Santo quiere que lleguemos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Eso está en el Salmo 2. Recuerdan que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuevamente, no es que le está dando inicio a el hijo como tal, porque él es Dios y es preexistente. Está hablando de su encarnación como tal. A ninguno de los ángeles mandó a hacer esa vuelta. A ninguno de los ángeles le dio ese título. Y ¡prum! Lo clava en el Salmo capítulo 2, Salmo 2, perdón, versículo 7, más o menos debe quedar por ahí. Vuelvo a la cosa. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno, a ninguno. Y avanza diciendo, yo te he engendrado hoy. Vuelve al mismo Salmo. Cuando habla de ese engendrar hoy, recuerden que estamos hablando de esa profecía de la encarnación como tal, pero también nos está dando mucha luz en el sentido de que los ángeles no vienen a competir. Algunas de las Biblias que tienen títulos dice el Hijo superior a los ángeles. Eso es lo que nos está mostrando el Espíritu Santo por las Sagradas Escrituras, que no hay ángel que se le mida. Acabamos de leer en el capítulo 5 de Apocalipsis que todos los ángeles, más de 200 millones de ellos y de millares, están adorando única y exclusivamente al que es el heredero de todo. A ninguno le dijo, pregunto, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, yo te he engendrado hoy? A ninguno, esa es la respuesta. Y otra vez, ya se va al segundo libro de Samuel y dice, yo seré a él padre. En esa palabra que está entregando el Señor allí, nos está mostrando cómo todas estas promesas que encajan perfectamente en el Señor Jesús estaban veladas. Tal vez los profetas que fueron usados también por Dios para dar estas palabras no las vieron porque estaban involucradas en una serie de hechos cotidianos sobre los cuales estaba profetizando, pero también Dios estaba mostrándonos de antemano lo que iba a hacer. Y otra vez, ¿yo seré a él qué? Padre. A ninguno de los ángeles le dijo, yo voy a ser el papá de ustedes. No. Continúa y dice, y él me será a mi hijo. Entonces vuelvo y pregunto, volvamos a preguntarnos. Yo pregunto y nosotros mismos nos respondemos, pues bien inteligentes. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? A ninguno. Yo te he engendrado hoy. ¿A cuál? A ninguno. Y otra vez, yo seré el padre. ¿A cuál ángel le dijo Dios eso?
A ninguno. Y dice, y él me será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles le dijo eso? A ninguno. Entonces se vuelve maravilloso porque entendemos ya para qué está el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ya viéndolo con toda esta luz, está pues clarísimo, como dice uno, con razón, yo no lo había visto. Y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, miren los secretos tan claros que trae el libro de Hebreos. Recuerden que él es el unigénito de Dios, porque Dios solamente tuvo ¿cuántos hijos? Uno, el original. Pero ahora que lo ha introducido a la humanidad, recuerden que en Cristo Jesús somos nuevas ¿qué? Criaturas. El Adán que cayó es llamado el primer Adán, pero la segunda creación está en el segundo Adán, el hombre perfecto hecho en Dios, a los cuales usted y yo tenemos acceso a esos atributos, porque por el nacer de nuevo morimos al primer Adán y ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Entonces por eso a él, cuando lo introduce en el mundo, en el sistema terráqueo, en el asunto del tiempo y del espacio, por eso lo llama primogénito, porque es el primero perfecto entre los hombres. Y si hay un primogénito, ahí es donde entramos nosotros, que somos los ¿qué? Los segundos, los terceros. El primogénito en todo es el Señor Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, por eso la pregunta que viene desde el versículo anterior es: ¿y a cuál de los ángeles, digámoslo así, cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios? ¿A cuál de los ángeles Dios dijo, a este ángel fulano de tal, que lo va a mandar a hacer unas vueltecitas, de aquí en adelante todos los otros ángeles me lo van a ¿qué? A adorar? Pregunto, ¿a cuál? A ninguno, no hay. Adórenle todos los ángeles de Dios. Eso está por allá en el Salmo 97. Entonces, aquí podemos entender algo espectacular, y es que hay una creación, olvidémonos de ustedes y de mí, ¿correcto? Aquí está una creación que se llama la creación angelical. Todos los ángeles son criaturas, fueron creados, desde el más querubín de los querubines hasta el más simple de los mensajeros de ellos. Los ángeles correctamente saben, los que están, digámoslo así, perseverantes en la sana doctrina, que un ángel bien parado y bien plantado en la palabra de Dios jamás va a dar a otro ángel, porque el Padre jamás le dio esa orden a ninguno de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Recordemos cosas tan sencillas como estas. En Apocalipsis, 2 veces el apóstol Juan trata de adorar al ángel que le está dando la revelación que Dios envió de Apocalipsis, y entonces el ángel le dice, levántate, que soy un siervo como tú, adora solo a Dios. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿a quién de los ángeles o a cuál de los ángeles dijo Dios a los demás ángeles, adórenlo? ¿Cuál es la respuesta? A ninguno. Los ángeles de Dios no adorarían a otro ángel. Lo que sí está diciendo es que cuando introdujo al primogénito, al Hijo, al Dios hecho hombre, a esos ángeles, a todos ellos, sin excepción, le dijo, me lo adoran. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí, mis amigos y mis amigas? Aló, muy bien. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, ahora sí, Dios nos va a dar y nos va a decir cuál es la posición de los ángeles. No, los ángeles sí, son criaturas mías, yo las hice, claro. Pero de los ángeles los creé, y una de sus funciones es la siguiente. Ciertamente de los ángeles dice, ojo, aquí nos está mostrando el respeto tremendo que Dios tiene por su creación, la tremenda transparencia que Dios tiene con sus criaturas. Yo no los hice para eso, no los está menospreciando, lo que pasa es que nos está aclarando, y al aclararnos las cosas no es que los esté menospreciando, sino que está, precisamente este amigo del que les hablaba, que ya partió con el Señor, tenía un dicho que lo copió de su mamá y que decía, cada loro en su estaca, ¿correcto? Entonces, los ángeles sí son hechos para lo siguiente. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. La palabra ahí es viento, son como vientos, listo. Son, de hecho, neuma viene de ahí, espíritu, neumático, por ejemplo. El que hace a sus ángeles
espíritus. Pues a los que le tocaron carros con neumático, porque yo creo que ustedes son muy jóvenes todos y no saben que es un neumático, mejor dicho. Ni les tocó el neumático cuando tiraron en las quebradas y por los ríos, ¿cierto? Eso es más como de Alvarito, que le tocó el nacimiento del río Medellín por allá en primavera, listo. El que hace a sus ángeles espíritus. Mire con lo que dice de los ángeles, mire el respeto. Él los hizo espíritus y dice, y a sus ministros llamas de fuego. Son espíritus o llamas. Y con respecto a ellos, sigue, los deja ahí un momentico y vuelve al Hijo, porque Él está poniendo perdóneme la expresión, cada loro en su estaca. Más del Hijo dice. Entonces, ahora nos está mostrando que claramente la esencia del Hijo es totalmente diferente. Casi que podríamos decir que Hebreos, el Hijo, lo escribió porque a través de él han sido hechas todas las cosas para aclarar todas las cosas acerca de Él, porque Él es el comunicador de Dios. Más del Hijo dice, hay una clara diferencia. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. A ningún ángel se le ha dado un trono para reinar. Él sí lo tiene. El Hijo, que es Dios, tiene un trono. Y ese trono, cuando dice por el siglo del siglo, es que viene de atrás de la eternidad y seguirá hacia allá en la eternidad. Si es que de la eternidad podemos decir que de eternidad pasada y eternidad futura, eso todo es una sola cosa. Pero para explicarnos, recuerden que una vez aprendimos que la Biblia es el lenguaje infantil de Dios para hablar con nosotros, sus hijos gugú, ¿cierto? Para que lo podamos entender. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. A Él sí le dice eso, a ningún ángel le dijo eso. Ahora recordemos que fue lo que anheló el ángel aquel que cayó. Recuerden que allá en Isaías 14, sí, y en Ezequiel 22, me parece, Luzbel, sin caer, llega y dice, pondré mi lugar por encima del trono de Dios. Él sí anhelaba como un trono porque no tenía. Él sí codició lo que no debía. Para eso no lo hicieron a él. Y además, el Señor sentado ahí no lo hicieron para eso, porque es que Él no tiene ni comienzo ni fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, que soy y que seré. Él es mismo Dios. Entonces, miren, como en la Trinidad estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La suma relación entre ellos de respeto y de armonía nos lo expresan así. Refiriéndose al Hijo, lo llama inmediatamente ¿qué? ¿Qué dice del Hijo? Es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Cómo puede hablar más Dios de sí mismo que de esta manera tan respetuosa para tratar de explicarnos a nosotros? Del Hijo, entonces, vuelvo a mirar acá, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Miren, no le dice ángel, no le dice hombre, no le dice criatura, lo trata como coigual, de Dios a Dios. ¿Clarísima la Trinidad o no? ¿Aló? ¿Clarísima la Trinidad? ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro día a día? Con la leche en el fogón que allá dejamos y se está derramando, con todas estas llamadas que recibimos, etcétera, etcétera, con las premuras. Nada, absolutamente nada, porque a esa posición en la que Dios quiere colocarnos para mostrarnos que a lo que hemos sido llamados es para algo más que jugar al cristianito o a la cristianita. Eso tiene una dimensión tremenda. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, todo lo justo, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo perfecto proviene de ese trono en donde Dios se sentó y que es Hijo y que es Dios. Entonces el Padre, a través de este texto, nos está mostrando que todo Él, en esencia, es justo. Y además, por ser santo, no por hacerse el santo, sino que esa es su esencia de santidad. Por eso dice, cetro de equidad es el cetro, y aquí venimos, ¿de tu qué? De tu reino. El reino de los cielos no vino a existir, fue a ser anunciado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tú. No dice, invéntese tu reino para nosotros empezar como no.
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y hay un amor. Has amado la justicia. El amar algo implica aborrecer otra cosa. Si Él, que es Dios, Él que tiene un trono, Él que tiene un reino, Él que ejerce su poder, Él que tiene un cetro para gobernar, ama la justicia, ¿qué aborrece? La injusticia. La injusticia. Entonces, el amar implica aborrecer. Hay un salmo por allá que dice, 80 y pico, porque yo aborrezco lo que tú aborreces, yo amo a los que te aman y aborrezco a los que te aborrecen. Ahí empieza uno a dilucidar por qué algunos salmos son como tan bruscos. Es que hay un completo, yo estoy de este lado, con Él, con el del trono, con el del cetro, con el preexistente, con el que no vino a improvisar. Él vino simplemente a establecer y a colocar en orden algo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces, en la esencia de Dios, Hijo, en la esencia de este primogénito en la humanidad, pero unigénito en la deidad, en la esencia de este Cristo hecho hombre, no hay cabida a la maldad en cualquiera de sus expresiones. Entonces, ni siquiera fue para el Señor Jesús una opción cuando fue tentado caer. En su esencia, que a pesar de haberse hecho hombre no puede abandonar, en su esencia Él puede apreciar las tentaciones y todas las confusiones a las que la humanidad caída, entre los cuales estábamos todos nosotros, esa presión impresionante que se ejerce de esas tinieblas, no tuvo ni siquiera, el Señor Jesús jamás estuvo pensando, ¿me lo tomo o no me lo tomo? ¿Pruebo o no pruebo? No, eso no estaba en Él. En su esencia eso jamás tuvo contemplación para hacerlo, pero sí tuvo comprensión para entendernos, no para tolerarnos, sino para sacarnos de ahí. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, en su esencia no hay cabida a la maldad. Ni siquiera fue una opción para Él, jamás, por humano que se haya hecho. Mejor dicho, podemos tener su compañerismo, pero tampoco debemos estar igualados. Correcto. Él es Dios y punto. Y punto. Y aborrecido la maldad. A Él dice, por lo cual te ungió Dios. Mira, Dios ungiendo a Dios. Por eso dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Porque el Padre es Dios para el Hijo es Dios para el Padre y el Hijo son Dios para el Espíritu Santo, y el Espíritu es Dios para el Padre y para el Hijo. Es su esencia. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. La provisión que Dios depositó en este Hijo es su propia esencia. No podemos encontrar nada oscuro en el Señor Jesús encarnado, el Dios encarnado, porque es que no hay nada oscuro en Dios mismo. Cuando Dios se nos muestra, es lo que es. No hay nada oculto que Él pueda como tratar de, porque qué pena donde me conozcan. Él es. ¿Me hago entender en eso? Ese es el tacto con el que tú y yo entonces empezamos a encontrarnos de rayos. Es que la cosa es más que andar por ahí jugando a la iglesita o al cristianito, o como que estoy muy serio. Pero en medio de esa seriedad hay un gran amor de parte de Dios que siempre nos es manifiesto. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y habla de un óleo, un aceite. El hebreo entendía muy bien esto de la unción y para qué se usaba el aceite. Hay un aceite que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento, que fue preparado exclusivamente, y nadie podía hacer otro igual, para ungir los tiestos y las cosas del tabernáculo. La palabra tiesto ahí no es menospreciando, sino que así se dice, los digamos elementos, pues, los utensilios.
Hay un aceite que solo es de Él. Y dice con tremenda soltura que la alegría, este óleo, esta unción de alegría, está depositada única y exclusivamente en ese Hijo. Lo que nos da a entender que en Él no hay doblez. En el Señor Jesús jamás hubo duda con respecto a el plan que estaba llevando a cabo, ni que entre ellos tres se había establecido. Y por eso cuando dice que lo ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros, quiere decir que es algo más de lo que se le dio a los ángeles, pero también es algo que puede ser compartido con nosotros, porque si a Él se le dio, ojo, nosotros somos hijos e hijas y coherederos en todo menos en su deidad. Nosotros no somos dioses, correcto, pero en cuanto a carácter, en cuanto a entender la paternidad, en cuanto a Él considerarnos sus hijos e hijas, como terminábamos de ver en el último versículo del capítulo 6 de Segunda de Corintios, y yo les seré a ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas. A eso se está refiriendo. De ese mismo óleo nos es compartido a nosotros, no en deidad, sino en ese agrado, en el ser humano caído, nacido bajo pecado, y que no ha sido, o que naciendo de nuevo no ha renovado su entendimiento. Todavía tenemos esas áreas oscuras en donde no es que la luz no esté, sino que el asunto de la santificación progresiva nos tiene que llevar ahí hasta que lleguemos a la plenitud, a la estatura de la plenitud de en cuanto a carácter. ¿Me hago entender? Muy bien. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Nuevamente, eso aparece en uno de los salmos, el 102, lo coloca en toda su expresión el mismo Dios a través de Lucas capítulo 24. Usted tendría que ayudarme, por favor, con esas lecturas en su casa. Entonces, al reconocerle ese óleo de alegría, cuando Él estaba en la creación fundando todas las cosas y estableciendo todas las cosas, no estábamos hablando de un Dios triste ahí viendo a ver qué hago con la plata, ¿cierto? Sino que había una alegría inmensa en estar desarrollando el perfecto plan del Padre. Por eso dice, y tú, oh Señor, mira cómo se refiere Dios a Dios, el Padre, Dios, al Hijo, Dios, le dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y avanza, y los cielos son obra ¿de qué? De tus manos. No solamente está refiriendo a esta bóveda celeste primordial, sino la que sigue y la que sigue y la que sigue. Ayer estuve viendo un programa de esos de la National y hablaban de no sé cuántas galaxias. Es que es impresionante la obra creadora de Dios en lo que se ve y lo que no se va a ver, que tal vez por eso es que necesitemos un nuevo cuerpo y más tiempo como la eternidad para medio apreciar en los tours que Dios nos dé, para ir a conocer todas esas cosas que debe ser totalmente... No, es que vamos a estar con razón. Esos 24 ancianos se postran cada ratico y tienen las coronas y dicen santo, 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 santo. Uno no se cansa de eso. Y los cielos son obra de tus manos. Con respecto a esos cielos y a esa creación, dice que esa primera creación va a perecer. Lo vemos en Apocalipsis, que dice que serán enrollados como en un rollo y desaparecerán. Y habrá nuevo ¿qué? Cielo y nueva tierra. Entonces uno empieza a ver este asunto. Esto no es aquí. Estamos aquí, pero esto no es aquí. Muy lindo. Podemos salir por las montañas y decir, tan bello todo esto. Pero todo en la claridad correcta ha de ser quemado para darle paso a lo nuevo completamente en. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Queriéndonos decir que todo lo creado o criatura puede perecer, mas el que creó jamás perecerá, porque no solamente es eterno, sino que seguirá siendo eterno. Él es. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí. Entonces ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos, refiriéndose a los cielos y a la creación, se envejecerán como una vestidura. Lo mismo, piense en su pantalón allá de cuando era chiquito a ahora. Eso se envejeció, se dañó.
por muchos añadidos y remiendos. A eso qué tan tremendo, cómo tanta dulzura de Dios puede traernos algo tan tremendo, y da un ejemplo de sastre. Y dice, y todo, no un desastre, sino guioncito sastre. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, a eso se refiere. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Recuerden, se nos promete por las Sagradas Escrituras un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Nueva. Y es cierto, no está charlando. Así es, como cuando usted y yo cambiamos de ropa, a veces con mucho esfuerzo y a cuotas, pero aquí no. Esto es porque es y punto. Y como un vestido los envolverás, y no hay que esperar promociones ni nada. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y con respecto al Hijo dice, pero tú eres ¿qué? El mismo, porque no hay sombra de variación en Dios. ¿Y tus años qué? No acabarán, o sea, no tenemos cumpleaños que celebrarle ni nada. Él sí tuvo una edad, acá, 33 años, dice que tenía cuando empezó su ministerio, Lucas 3:23, 12, cuando estaba asombrando a los ancianos en el templo, hasta los 30 en la carpintería, pequeñito, recién nacido, pero eso no es así, él no siguió cumpliendo años, él siempre ha sido y será el anciano de días. De alguna forma de decirle los escritores sagrados, de decirle, no, ni tiene principio ni fin, por eso, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y vuelve y remata. La respuesta la tenemos ya. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Vuelve y nos sitúa. Lo del versículo 5 fue un abrebocas para esto, y dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, o sea, jamás de los jamases. Siéntate ¿a dónde? A mi diestra. Pregunto, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo eso? A ninguno. Hasta que ponga tus enemigos por estrado ¿de qué? De tus pies. No lo hay. Vemos un amago por allá de esto mismo en 1 Corintios capítulo 15, pero él ya lo había hecho en el Salmo 110, lo había hecho en Mateo capítulo 22. Y acá ya lo había dicho en el versículo 3 de este primer capítulo, cuando dice, se sentó después de, ¿recuerdan que leímos? Que después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, volvió y se sentó. Este se sentó nos muestra que acá es el lugar de el Señor Jesús, que es Dios, el Señor Jesús que es el Hijo, heredero de todo, el Señor Jesús que es el Cristo, hecho hombre, Dios mismo viniendo a visitar a su creación. El lugar correcto de Él es ahí, en el trono. Ningún ángel en este primer capítulo nos está demostrando que tiene esa calidad que tiene el Hijo, que es la misma esencia de Dios, la misma manifestación de su sustancia. En última, lo que nos quiere decir, si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, es: el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo, es Dios. Punto. Les estoy comunicando, eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo, a ustedes seres humanos, redimidos y no, de que Él es Dios y punto, y no está a discusión. Entonces, nuevamente, como acaba de decir, y hablar de los ángeles, vuelve y dice acerca de los ángeles. ¿Cuál es otra de las funciones de los ángeles? A ellos los llamó llama, allá los llamó viento. Pero aquí nos muestra cuál es su función, y medio nos incluye ahí un poquitico, no para que nos creamos, sino para que vamos hablando bien, porque si puso en su lugar el conocimiento que debemos tener acerca de los ángeles. En el siguiente capítulo va a colocarnos a nosotros en nuestro lugar también, y por fin voy a entender para qué es que estoy, ¿cierto? Dice, no son todos espíritus, ¿qué? Ministradores, o sea, que ministran, que obran, que sirven. Ya los llamó espíritus y dijo que eso eran los ángeles, son creados. Acerca de ellos dice, no son todos espíritus ministradores, y aquí viene, enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué? Herederos. ¿De qué? De la salvación. Es decir, increíble. Estos señores, llamados ángeles, son ministradores enviados a nuestro favor, los cristianos. O sea, lo impresionante de esto es que el Hijo y el Espíritu Santo, además que nos ha mostrado Romanos 8 y Apocalipsis 12,
como intercesores y abogados nuestros, como si fuéramos alguna cosa enorme, claro, porque así aprecia un padre a sus hijos. También tiene ángeles que nos sirven. Ojo, no son nuestros servidores para que nosotros les digamos y me hacen esto y esto y aquello, sino que Él los tiene para servirnos. Punto. Claro, porque aquí está hablando todavía de los herederos de ¿qué? De la salvación. No sé si en la venidera también sigamos avanzando en Hebreos a ver hasta dónde llegamos en esa comprensión. Estelita. Punto. Pongámonos en pie y oremos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de ingresar a esta alucinante realidad. Qué dulzura la tuya, qué ternura, Señor, qué decencia al permitirnos abrir las Escrituras y poder empezar a entender algo de las cosas tan preciosas y maravillosas que en Cristo Jesús tú has depositado. Saldremos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.